Se repite con mucha frecuencia que el pensamiento de Santo Tomás de Aquino es un realismo, un pensamiento realista. Y es bueno tener en cuenta el sentido de esa expresión. Y muchas veces suele suceder que captamos el sentido de una palabra o de una expresión poniéndola en contraste con su opuesto. En este caso, el opuesto del realismo o de la filosofía realista sería la filosofía idealista. ¿Cuál es la principal diferencia entre estas dos posturas? Básicamente, y resumiendo y esquematizando bastante, la postura realista se caracteriza porque afirma y defiende que el ser humano es parte de una realidad múltiple, amplia, compleja, abierto a conocer esa multiplicidad, esa complejidad de lo real. Estamos abiertos a conocer la realidad, pero esa realidad tiene una consistencia ontológica propia, lo cual significa que, dado el caso extremo de que no existieran seres humanos, la realidad seguiría siendo exactamente la misma. Por otro lado, la postura idealista afirma, sobre todo en sus versiones más extremas, que lo realmente existente, lo que es verdaderamente real, es la conciencia humana. Y todo lo demás, es decir, todo lo que llamamos realidad, lo es en la medida en que se da en la conciencia humana y con las características con las que se da en la conciencia humana. Esto significa, palabras más, palabras menos, que el ser humano, al conocer, al actuar su conciencia con distintos contenidos, con distintos pensamientos, con distintas percepciones, hace real o le otorga realidad a las cosas. Las cosas son reales, o se puede decir que son reales, aunque con una R minúscula, en la medida en que aparecen en la conciencia. Este es el idealismo. Claro que es un idealismo en su versión más extrema. Seguramente ustedes me dirán, bueno, pero hay matices. Sí, hay distintos autores, todos se mueven dentro de las coordenadas idealistas con matices. Descartes, por ejemplo, decía que conocemos nuestras representaciones de conciencia, nuestras ideas, y no sabemos si estas ideas que tenemos en nuestra conciencia, que pensamos, corresponden o no con una realidad. Ahí ya hay una semilla que después se desarrolla en otros pensadores y llega hasta extremos tales como los del idealismo alemán, donde claramente vemos que lo único que estas personas postulan como real y existente es la conciencia humana. Y del desarrollo de la conciencia humana van apareciendo estas otras realidades que solamente lo son en la medida en que aparezcan en la conciencia humana. Entonces, para un realista, por ejemplo, mi mascota tiene una consistencia en el ser independientemente de mí. Mientras que para un idealista, tal vez, todas las características que forman parte de mi mascota, su color, su peso, su forma, su tamaño, incluso sus ladridos, a veces un poco molestos, son, o podemos decir que son, en la medida en que aparezcan dados en la conciencia. Aquí hay una cosa bastante peligrosa, o se sienta
se establece un principio bastante peligroso que ustedes me podrán decir, bueno, Leonardo, pero ¿y todas estas disquisiciones que tienen que ver con la vida real, con la vida diaria, con los asuntos cotidianos? Y mire, mucho, mucho, porque piensen ustedes, por ejemplo, en asuntos tan debatidos hoy en día como el aborto, todo lo que tiene que ver con la agenda LGBT, el movimiento trans, todo esto que está ocurriendo con los niños que están operando en otros países, haciéndoles cirugías de reasignación de género, y otros, el divorcio, la adopción homosexual, etcétera, etcétera. Un montón de temas que son bastante actuales, que tienen que ver con el realismo y con el idealismo. Todo. ¿Por qué? Porque tocan la fibra moral de la sociedad y en últimas, pues del ser humano. ¿Cómo así? Claro, porque si nos movemos en las coordenadas de un sistema de pensamiento realista, va a haber como consecuencia una moral realista y objetiva, es decir, van a haber cosas buenas y cosas malas de manera objetiva, independiente del querer y independientemente de la voluntad y del capricho y de la decisión de la persona individual. Esto va a ser malo en sí, independientemente de las personas. Mientras que si nos movemos en las coordenadas de una concepción idealista de la realidad, donde básicamente y en palabras simples el ser humano construye la realidad, entonces ya no puede haber una moral objetiva, sino que habrán tantas morales como individuos, pues cada individuo estará, como por decirlo de alguna manera, gobernado o tendrá derecho a estar gobernado, a gobernarse únicamente bajo las normativas de su conciencia, por medio de la cual construye su realidad. Cada persona construye su realidad en esta perspectiva idealista. Y lo mismo sería con la moral. Si eso es bueno para ti, bien. Si el aborto es correcto para ti, pues hazlo, ve y aborta. Si el movimiento LGBT es correcto para ti, apóyalo, excelente. Pero si no es correcto para otra persona, pues que no lo apoye y viva la pepa y todos felices moviéndonos en las coordenadas de esta especie de gnosticismo, que es en últimas donde todo esto va a parar. El gnosticismo, recuerden ustedes, es un movimiento ideológico que postula, así resumiendo mucho, postula la divinización del ser humano y por lo tanto la divinización de las acciones de la persona. La persona se vuelve creadora de un mundo, de su mundo, creadora de sus valores, de sus normas, de su moral, de sus finalidades, de su vida, etc. De tal manera que no existen normas objetivas, externas, por decirlo de alguna manera, que puedan limitar la expresión omnipotente de mi sacrosanta libertad. Entonces, estos temas que pareciera realismo, idealismo, que parecieran abstractos, que parecía que no tienen nada que ver con la vida cotidiana de nosotros, en realidad tienen todo que ver y forman el trasfondo, sea que lo sepamos o no, el trasfondo explícito o implícito de todas nuestras posturas morales en temas bastante actuales y bastante complejos. Entonces, vale la pena revisar en dónde nos vamos a parar, en una postura idealista, donde básicamente somos dioses que construimos la realidad depende de nosotros, o nos vamos a parar más bien en una postura realista, donde somos parte de esa realidad, abiertos a conocerla y por lo tanto se nos inyecta una dosis importante de humildad, porque no construimos la realidad, sino que la realidad está y debemos conocerla como ella es. Y entre más la conozcamos como ella es, pues más acceso tendremos a la comprensión de todo lo que nos rodea y de nosotros mismos.